Buenas tardes, profesora y compañeros. Un programa de desarrollo es una expresión que permite definir acciones, tomar medidas y encontrar mecanismos con la intención de mejorar las condiciones de vida en una región. Se espera que en el momento en que el país presente situaciones de trance económico o de cualquier otra índole, el gobierno ponga en marcha distintos programas para la recuperación de los sectores más afectados. Por tanto, en su mayoría, los programas asistenciales están dirigidos a las personas en pobreza y pobreza extrema. Por infortunio, esos apoyos no han llegado a los que realmente lo necesitan y no han funcionado como se esperaba. La pobreza continúa y va en crecimiento. Esto se debe a que la solución es solo superficial. Estos programas de apoyo van dirigidos entonces a sectores como la salud, educación, emergencia, etc. Los principales programas asistenciales en México son Liconza, Oportunidades, Procampo, 70 más y Seguro Popular. Algunos críticos afirman, como el profesor González, doctor en Desarrollo Humano, que estos programas solo dan una pequeña solución momentánea, pero que no atienden la raíz del problema. Se piensa que los programas asistenciales limitan la creatividad de la comunidad, los hace dependientes y se afecta su autoestima. Se les hace creer que lo único que deben hacer es esperar para que otros les resuelvan los problemas. No podría estar de todo de acuerdo con este profesor, pero sí creo que la participación en la comunidad, usando sus recursos, habilidades y asumiendo su propia responsabilidad, harían una gran diferencia. Como él mismo dice, se requiere de nuestra solidaridad y participación. Pareciera que los programas están hechos solo para salir del paso. Sin embargo, Rodolfo de la Torre, coordinador general de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, por sus siglas, afirma que es injusto decir que los programas sociales se consideren ineficientes porque aún persiste la pobreza en el país. Argumenta que no se puede esperar grandes reducciones en la pobreza gastando menos del 2% del Producto Interno Bruto para atender a más de 50 millones de personas. Le estamos pidiendo mucho un gasto que es bastante bajo con relación a lo que se gasta en otras cosas, él añade. Ahora bien, me gustaría guiar mi argumento hacia uno de los sectores, la educación. En la conferencia celebrada en Yomti, Tailandia, se recordaba, y como parte de su Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, que la educación, es un derecho de todos los seres humanos en cualquier edad y que contribuye en todos los aspectos al desarrollo humano y por ende al desarrollo de cualquier sociedad y su relación entre estas. Planteó que la educación comienza con el nacimiento y continúa a lo largo de la vida. A pesar de entonces, como ser humano, nacer con este derecho y mantenerlo durante toda la vida, aún existen millones de personas que continúan sin la educación básica, que les proporcionen la oportunidad de elegir, dejándolos en manos de la ignorancia que los limita en su desarrollo personal y social, dejándolos alejados de otros derechos. Muchos países como el nuestro, Cuba, Estados Unidos, por mencionar algunos, y organizaciones como la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y programas como el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, han realizado incansables esfuerzos por erradicar el analfabetismo del lado de los seres humanos. Pero ¿cuáles son los factores, situaciones o fenómenos que influyen en esta problemática? Desde mi paradigma, indudablemente y fácil de observar, la economía afecta de manera importante a la educación. Básteme decir que hay muchos niños trabajando cuando deberían estar en la escuela. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, proporciona cifras que nos permiten reflexionar en cuanto a la ubicación de la mayor parte de las personas con analfabetismo en nuestro país. Es decir, podríamos hablar de un México desequilibrado, ya que a pesar de ser un problema de todo el país y aún mundial, 3 estados como son Chiapas, Guerrero y Oaxaca están arriba del 16.3%, cuando la media nacional es de 6.9%. Esto nos indica que de acuerdo al estado en donde nace el niño, tendrá la posibilidad de más oportunidades de estudiar o será un analfabeta más. Es cuestión de política y administración. Entonces es algo que no está en manos del individuo. Las personas que nacen en estos estados no son libres de elegir cuál será su futuro en cuanto a la educación. ¿Cuántas preguntas sin resolver que podemos plantearnos a partir de estas cifras?
Por esta y muchas razones, todos tenemos la necesidad y obligación de incursionar en este problema y desde nuestra trinchera hacer cuanto podamos y, por qué no, cambiar el pensamiento a empatía, solidaridad y trabajo en conjunto, resultando el auxilio del hombre por el hombre mismo. Pudiéramos hacer un análisis transversal del sinfín de opiniones y estudios en este año en concreto y considerar como variables el nivel de pobreza de acuerdo a los indicadores del INEGI o el tipo de analfabetismo de las personas en un área en particular. Incluso podríamos utilizar para nuestro análisis enfoques antropológicos, quizás psicológicos, que aportarían un vasto conocimiento y serían por demás interesantes. Podemos ver a través de la lupa de los investigadores, a través de la realidad de los afectados, a través de los gobiernos y sus esfuerzos, a través de la historia misma, pero nuestra aportación personal como individuos siempre será valiosa si cada uno hiciera algo por los que tenemos más cerca y dejamos de esperar que se nos resuelva el problema. Si aprendemos a ser más autosuficientes en este tema y damos el siguiente paso, desde mi lugar, tal vez y solo tal vez podríamos dejar de gatear en este terreno y empezar a caminar. Veamos algunos argumentos de algunos autores reconocidos. Hugo Casanova Cardiel afirma que en la actualidad hay más analfabetismo en México que hace 10 años. José Narro Robles y David Moctezuma Navarro, estos autores no consideran la alfabetización como un fin último. Afirman que la base de esta problemática está en el contexto que rodea a las personas que sufren de este problema y que la estructura social, es decir, las condiciones socioeconómicas, son parte medular del problema. Miguel Robles, María Elisa Celis Barragán, Claudia Navarrete García, ellos afirman que la mayor parte de la población con este problema está concentrada en lugares con pobreza extrema y la población migrante, y que la causal es la diversidad etnolingüística y que es lo mismo que hace 100 años. Consideran que erradicar este problema traería como consecuencia la reducción de la pobreza. Como podemos observar, todos los especialistas abordados en este tema de trascendencia en la vida de tantos mexicanos coinciden que la pobreza extrema está involucrada de una manera o de otra en el desarrollo humano, dejando a los individuos en la indefensión que los lleva al analfabetismo. Afirman que el analfabetismo es causa de la migración de tipo socioeconómico, incitadas por un asunto de desigualdad progresiva entre los países. Consideran de una manera puntual que es un problema que no se ha mejorado y que lleva más de 100 años lacerando nuestro país. Quisiera concluir que existen programas diferentes que sabemos han dado resultados, como el utilizado en Cuba llamado Yo Sí Puedo, que consta de 65 sesiones audiovisuales y 10 semanas de 2 horas diarias interactuando con un alfabetizador. El director general de la UNESCO, Koichiro Matsura, dice que hay una gran necesidad de reflexionar de manera profunda, de imaginar alternativas apropiadas y viables para la educación de los jóvenes. En México tenemos un Instituto Nacional para la Evaluación en la Educación que aplica exámenes de calidad y de logros, y el Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes. El asunto en realidad no es si existen programas exitosos o cuál es la razón principal que detona este problema del analfabetismo. Muchos autores se han embarcado en estos asuntos y seguimos como país planeando y elaborando programas que por sí solos no logran más de lo que hasta ahora se ha logrado. Pienso que la educación y los valores se inician desde nuestro hogar. El deseo de salir adelante y buscar mejores opciones de vida a través de la educación se fomenta en el hogar. Sin embargo, debe haber opciones, oportunidades al alcance de todos y fomento de la educación por parte de nuestros gobiernos. Pero, ¿qué puedo hacer para aportar algo positivo a favor de esta problemática? ¿Dónde estamos cada uno y qué omitimos y por lo mismo somos parte del problema? Creo que el ejemplo, la empatía, el servicio y la autosuficiencia aportarían en gran manera para erradicar, al menos de nuestro país o de nuestro entorno, este mal que parece un cáncer lacerando y acabando nuestro país.